Hilda, agente en la tierra de Odín, el dios de la mitología del norte de Asgard, reunió a 7 nuevos dioses guerreros equipados con legendarias túnicas sagradas. Su feroz ataque para acabar con el santuario ya empezó. Saga fue aplastado, pero la paz fue fugaz. Aldebarán fue atacado por un desconocido en el santuario, y el mismo guerrero misterioso apareció ante la propia Atena. Este guerrero, que se hacía llamar Dios Guerrero Sith de Mizar Z, declaró una guerra contra Atena. Hilda era la agente de Odín, dios de Asgard, en Europa Oriental y señora de los dioses guerreros. Hilda estaba poseída por el deseo de gobernar el mundo en lugar de Atena. Seiya y los demás fueron a Asgard con Atena. Allí Yoga salvó a la hermana pequeña de Hilda, Freya, que reveló la horrible verdad. El corazón de Hilda se había vuelto malvado por obra de alguien. Si nadie le quitaba el anillo de los nivelungos que llevaba en el dedo y acababa con la maldición, el hielo que cubre el Polo Norte y el Polo Sur, y que Hilda mantenía con sus oraciones, se derretiría e inundaría el mundo entero. Atena usó su cosmos para intentar impedir esta catástrofe, pero solo podía retrasarla menos de mediodía hasta la puesta del sol. Y en su carrera por salvar a Hilda de la maldición del anillo, Seiya, Yoga, Shon y los demás se vieron obligados a combatir contra los 7 dioses guerreros de Asgard. Y así comenzó otra feroz batalla. Debían capturar a Hilda, o el cosmos de Atena flaquearía con consecuencias catastróficas. Seiya, Yoga y Shon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda, pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino. ¿Quién eres? Thor de Pectagama. Mis martillos Mjolnir les aplastarán el cuello sin contemplaciones. El templo de Valhalla todavía queda lejos. No podemos perder el tiempo aquí. Déjenmelo a mí. Sigan ustedes. ¡Martillo de Mjolnir! ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos. ¡Ah! ¡Yoga! ¡Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer. Mi meteoro no rechazó nada. Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio. ¡Ahora te toca a ti, Pegaso! Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio. ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños malcriados de tierras bendecidas por el sol jamás podrán entender. En este reino del norte, en las tierras heladas de Asgard, nuestra lucha empieza desde que nacemos. Pero se acabó. Asgard aplastará el santuario. Saldremos al mundo y lo dominaremos. Este es mi cosmos y va a arder. ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! Los 7 dioses guerreros fuimos revividos por la todopoderosa Lady Hilda. Con nuestras legendarias túnicas sagradas lucharemos por defenderla. Y nosotros por defender a Atena. Nunca subestimes el poder de un caballero. Su fuerza es increíble. Es el más fuerte de los que he enfrentado. Pero no puedo rendirme. ¡Inténtalo otra vez! Si me doy por vencido, ¿qué me pasará a Saori? Pero ¿cómo puedo luchar contra este titán? ¿Cómo puedo superar la fuerza increíble de Thor?
Ok. Recuerda lo que aprendimos durante la batalla de los templos del Zodiaco. No puedo olvidar mi orgullo de caballero y huir. Debo ver de cerca sus ataques. Si puedo, y los ataques de Aioria. Con el gran cuerno de Aldebarán. Y los ataques de el cosmos me llena. ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Se acabó! Entonces, intentaba salvar a Athena. Y ahora puedo hacerlo. Incluso contra un dios guerrero. ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. Thor, alguien le puso a Hilda el anillo de los Nibelungos. Está siendo controlada por esa magia. Por eso. ¡Silencio! ¡Deja de hablar y disponte a pelear! ¿Es una invitación abierta? Seiya, ¿estás bien? Shiryu, ¿Te ayudo? Vengo de ver al viejo maestro. no te preocupes por mí, Shiryu. Ayuda a Yoga y a Shon. Mantendré ocupado a Thor. ¡Lleguen hasta Hilda! No puedo hacer eso, Seiya. ¿Por qué no? El viejo maestro me habló de Hilda de Asgard y de los dioses guerreros. Se dio cuenta inmediatamente de que aquí pasaba algo, por supuesto. Probablemente el anillo de los Nibelungos es la causa de que Hilda se volviera malvada. Sin embargo, la única forma de acabar con la magia del anillo de los Nibelungos es usar la legendaria espada de Balmung. No solo eso, solo podremos obtener la espada de Balmung si vencemos a los 7 dioses guerreros. Necesitamos sus zafiros de Odín. ¿Qué significa eso? ¿No podemos solo quitarle el anillo? Hay que vencer a los 7 dioses guerreros. ¡Niño insolente! ¡Semejante hazaña es impensable! Shiryu, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior. La que necesito para derrotar a Thor. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! De lo contrario, no podemos salvar a Saori. Inténtalo No otra me vez. queda más que vencer. Incluso después de recibir una paliza brutal, el cosmos de Pegaso no decae, incluso aumenta. Pero veo tu límite realmente, muchacho. El cosmos de Lady Hilda antes era cálido, era amable incluso conmigo. Un rudo cazador, no como ahora. ¿Es posible que Pegaso estuviera diciendo la verdad? No queda rastro de la bella y orgullosa Lady Hilda. No, no es momento de dudar. Lady Hilda lo es todo para un dios guerrero, nuestra verdad absoluta. Y yo soy uno de los dioses. ¡Pegaso! ¡Cometa del Pegaso! ¡Se acabó! ¡Fuera, Thor! La vida de Athena está en juego. ¡Inténtalo otra vez! ¡Ah! Lucha protectora con un cosmos tan cálido. ¡Meteoro! Me dije de él, pero soy un dios guerrero, dedicado a Lady Hilda. ¡Por Lady Hilda! ¡Por Lady Hilda! Si me doy por vencido, ¿qué le pasará a Athena? A Saori. Pero ¿cómo puedo luchar contra este titán? ¿Cómo puedo? ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. Tal vez me contuve demasiado. ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ah! Bastante impresionante, creo, Pegaso. ¿Qué? Quizás seas capaz de devolver a Lady Hilda a como era antes, envuelta en un cosmos tan cálido y orgulloso. Imposible. Mi meteoro de Pegaso atravesó todo su cuerpo. ¿Cómo puede seguir de pie? ¿Cómo? Tendré que atacar de nuevo. ¡Espera! Está acabado. ¡Thor!
Hay lágrimas en sus ojos. Seiya, es lo que me dijo el viejo maestro. Un zafiro de Odín, lo que protege las túnicas sagradas. Así que entonces nos faltan 6 más para conseguir la espada de Balmung, capaz de cortar la magia del anillo de los Nibelungos. Si seguimos juntos, perderemos un tiempo precioso. Debemos separarnos. Su objetivo no es derrotar a Athena, sino también a nosotros. Darán la cara cuando aparezcamos. Cierto. ¡Vamos! No dejen que los maten. Venzan a los dioses guerreros. Nos vemos en el templo de Valhalla. Sí. Ok. ¡Vamos! Seiya y los demás buscan los 7 zafiros de Odín para librar a Hilda del poder del anillo de los Nibelungos. Después de separarse, recorrieron el hielo de Asgard. Shiryu se enfrentó a una feroz manada de lobos. Pero este ataque fue el preludio de otro enfrentamiento. ¡Caballero de Atena! ¿Cómo osas golpear a mis lobos? ¿Es él quien me aventó esos perros? Si es un dios guerrero, entonces tendrá uno de los zafiros de Odín. Soy el lobo devorahombres del norte, Fenrir de Aliot. Soy Shiryu, caballero dragón. ¿Crees que unos simples lobos podrán conmigo? Subestimas al dragón, Fenrir. Ni siquiera te veo como a un enemigo. No mereces ni que te subestime. ¿Qué? Crié a estos lobos, mis queridos lobos, en este frío páramo, helado de sufrimiento. Pagarás por lo que les hiciste. Usaré mi poder para aplastarte. Sufre eternamente en una cárcel de hielo. ¡A luchar! ¡Puño de los lobos No del dejaré un norte! solo hueso. Parece que tienes garra cruel del lobo. Dios guerrero. Fenrir de Aliot. Podré asecar tu piel ensangrentada sobre este campo helado. ¡El dragón de Lushan! ¡Garra cruel del lobo! De repente siento un silencio. ¡Lobos! ¿Me atacarán de nuevo? Ni hablando a hacerme cargo de ti sin ayuda. Solo espera a que mueras. Sus movimientos rápidos y salvajes son casi imposibles de seguir. Si hay alguna posibilidad, durará un instante. Seguro que tienes hambre. Esto acabará pronto, no te preocupes. Ni hablar. Aunque no sé a qué sabrá. ¡Arde cual dragón! Creció bajo el sol. Quizá esté delicioso. ¡Uno de los lobos del norte! Sobrevivimos a la guerra de los templos del Zodiaco. Esta vez, el hielo lo ¡arde con fuerza, Cosmos! ¡Ah! Apenas veo sus golpes. ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¿Qué te parece? Mi garra cruel del lobo. De los lobos del norte. Te destrozará la garganta. ¡Knockout! ¡Ganador! Nadie puede vencer mi puño y escudo. Fenrir, incluso a costa de mi vida, juro que tu zafiro de Odín será mío. ¿Mi zafiro de Odín? ¿La gema que me protege? Sí. Si no conseguimos sus zafiros de Odín, no podremos salvar a Hilda del mal que la posee. ¿Lady Hilda? ¿El mal? ¿Qué tontería es esa? ¿No lo entiendes? Si no salvamos a Hilda, la amenaza a la que nos enfrentamos será imparable. ¡Fenrir! ¡Debes creerme! ¡Ja! ¿Creerle a un ser humano? ¡Jamás! Solo creo en mis lobos. Fenrir, para alcanzar la verdadera felicidad, debes creer en los demás. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo ser de esa manera? Cuando tenía 6 años, fui de viaje con mis padres. Estábamos en el bosque y nos atacó un oso. Los amigos de mis padres nos acompañaban, pero huyeron a la primera señal de peligro. Mis padres murieron por protegerme. Y así la gloria de la antigua
y noble casa de Fenrir llegó a un final abrupto y sangriento. Los lacayos que se arrastraron durante tanto tiempo desaparecieron sin dejar rastro en los momentos difíciles. Pero recibí la protección de seres dignos del emblema del lobo, de la casa de Fenrir. ¡Tus lobos! Los lobos y King, temidos y odiados por los humanos, me salvaron cuando esos mismos humanos me rechazaron. Así que tú también eres huérfano. Pero por mucho que haya sufrido, siempre confié en la gente, en mis camaradas. ¿Por qué no crees en Hilda? ¡Imbécil! Lady Hilda es una diosa. Nuestra diosa incluso domó a King con un solo toque. ¡Estoy harto de hablar! ¡Muere ya! Usaré mi poder para aplastarte. ¡Sufre eternamente en una cárcel de hielo! ¡A luchar! Puedes destrozar mi cuerpo y mi alma. No me iré de este lugar hasta que tenga el camino de Odín. ¿Es por aquellos en los que dices creer? Por salvar a la humanidad de esta crisis. ¡Estás bromeando! ¡La extinción de los sucios humanos hará del mundo un lugar mejor! Asgard será tu tumba, la de tus amigos y la de Atena. ¡Puño de los lobos del norte! ¡Garra cruel del lobo! ¿Cómo se comporta un dios guerrero de Asgard? ¿Tanto te retorció perder a tus padres? ¡Silencio! ¡Puño de los lobos del norte! ¡No puedes entender lo que siento! Dirás cualquier cosa para que no te mate. ¡Mi ¡Entiendo! ¡Mira! Los caballeros de bronce somos todos buenos. ¡Vuelve a despertar! El cosmos definitivo recorre mi cuerpo. ¡Séptimo sentido! ¡Atrás, lobo! Aquí no tienes nada que hacer. No temas, King. Este cachorro ladra, pero no muerde. ¡Garra cruel del lobo! Dejarás de llorar cuando acabe. ¡Contigo, ni hablar! Te enseñaré a vaciar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegó el momento! ¡Ganador! Nadie puede vencer mi puño y escudo. ¡Ah! ¡Imposible! ¡Kinja! Fenrir, en tu próxima reencarnación, espero que aprecies el amor de los padres, el calor de la amistad y la verdad de la humanidad. Se separaron para llegar al templo de Valhalla desde 4 direcciones. Sin embargo, ante ellos aguardaban los 7 dioses guerreros luchadores leales a Hilda. Yoga se enfrentó a Hagen, el más leal de los dioses guerreros. Parece que al menos eres digno de luchar contra mí. Dime quién eres. Hagen de Merak Beta, el potro salvaje del norte de Europa. Te he estado esperando, Yoga. El infeliz que llenó de tonterías la cabeza de Lady Freya. Juro que te castigaré por eso. No le hice nada a Freya. ¡Ja! Convertiste a la única hermana de Lady Hilda en una traidora. Solo expiarás semejante pecado con la muerte. En nombre de Lady Hilda, te enterraré en esta tierra de hielo. Buena suerte con eso. ¡Qué arrogancia! ¡No! En un combate sobran las palabras. ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¡A luchar! Somos tan agresivos. ¡Gran presión ardiente! Un caballero de oro. ¡Ah!
¿Cuántos segundos crees que aguantarás luchando contra mí? ¿Segundos? ¿Tú me llamas arrogante? Los minutos siempre llegan. Eres bastante bueno. ¡Mala suerte! Pues entonces, te devuelvo el cumplido. Anillo congelante. Debo decirte algo, que de todos los que se han enfrentado a mí, ni uno solo sigue vivo. ¡Mala suerte! Entonces... Parece que tienes la lengua afilada. Como el caballero cristal de Siberia. ¡Polvo! ¡De diamante! Toda la técnica definitiva transmitida por Camus, caballero de oro de Acuario. En una lucha basada en el hielo, no puedo perder, maestro. ¡Gran presión ardiente! ¡Gran presión ardiente! ¡Maestro! Pagarás con la vida haber engañado a Lady Freya. ¡Maestro! ¡Gran presión ardiente! ¡Gran presión ardiente! ¡Universo de hielo! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Yoga, si quieres mi zafiro de Odín, ¡quítamelo por la fuerza! ¡Espera! ¡Regresa, cobarde! ¿Pero qué es este lugar? ¿Dónde está Hagen? Me hiciste esperar, cisne. Este infierno ardiente, el único lugar así en el frío y helado Asgard, será tu tumba. Hagen, escúchame. Parece que crees que me llevé a Freya en contra de sus deseos. Eso no es cierto. Se fue del templo del Valhalla por su propia voluntad. ¡Imposible! Vine a Asgard para averiguar qué estaba pasando aquí. Pero fui capturado y me encerraron. Quien me salvó de la tortura fue Freya. ¡Mientes! ¿Esperas que crea que la gentil Lady Freya traicionaría a sabiendas a Lady Hilda? Él no está mintiendo. ¡Oh! ¡Lady Freya! Ahí estás, Yoga. Kiki, ¿trajiste a Freya aquí? Estaba decidida a detener su pelea. Hagen, por favor, escúchame. Mi hermana ya no posee el alma buena y amable que tenía antes. Y la culpa es del anillo de los nivelungos que lleva en la mano izquierda. Por favor, préstanos tu fuerza para salvar a mi hermana. Lady Freya. Siempre has querido tanto a Lady Hilda. ¿Y ahora hablas así de ella? ¿Qué te hizo este demonio? ¡Dímelo! Hagen, te equivocas. Nos ha servido a mi hermana y a mí desde que éramos pequeñas. Seguro que entiendes mis sentimientos. Yoga te tiene totalmente engañada. Lady Hilda prometió llevarnos a un mundo cálido y lleno de luz. Yo, Hagen de Merak Beta, la defenderé hasta el final. ¡Y así será! Esas palabras no las dijo mi hermana. Hagen. Hagen, escucha a Freya. ¡Silencio! ¡Tú tienes la culpa de todo, Yoga! ¡Atrás, Freya! ¡No te interpongas! En un combate sobran las palabras. ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¡A luchar! ¡Universo! Seguro que Lady Hilda se siente herida por la traición de su querida hermana. Yoga, mereces morir 1000 veces por esto. Estás completamente equivocada. Fue Hilda quien inició esta malvada batalla que pone en peligro al mundo entero. ¿Insistes en mentir?
¡Poderoso polvo de diamante! La temperatura es increíblemente alta. Un mortal duraría menos de 5 minutos. No será duro para ti, Cisne, ya que creciste en Siberia. ¿Qué pasa, Yoga? ¿Empiezas a coserte? Anillo congelante en Asgard. ¡Universo de hielo! Era muy pequeño. Aguantaría un día, una semana, si es preciso. No temas, estaré contigo hasta que caiga. ¡Ejecución! ¡Despierta mi séptimo sentido! ¿Recuperaste algo ¡Mala de suerte! sensatez, Hagen? ¿Fue todo? ¡Universo de hielo! ¡Universo de hielo! Aunque intente huir, solo se más en este... ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Mira que perder de esa manera. ¡Resiste! ¡Freya! ¡Detente! ¡Hagen! ¡Lady Freya! ¡Hagen! Tienes que creerme. ¡Lady Freya! ¡Quítate de mi camino! ¡No! ¡Yoga! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Detén esto, Hagen! ¡Soy el dios guerrero de Lady Hilda! ¡Lady Freya! ¡Quítate! No me moveré. Tendrás que dispararme. ¡Lady Freya! ¡Oh! ¡Lady Freya! ¡Muere! ¡Por Lady Hilda! ¡Gran presión ardiente! ¡Ah! ¡Lady Freya! ¡Freya! ¡Yoga! ¿Están bien? ¡Yoga! ¡Esto es el fin! Hagen, pisoteaste los sentimientos de Freya. La muerte no basta para expiar ese crimen. ¡Qué insolencia! ¡Ah! ¡Cosmos! ¡Arde hasta el límite! ¡Ah! ¡Gran presión ardiente! ¡Ejecución de Aurora! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Lady Freya! ¡Hagen! ¡Hagen! ¡Freya! Kiki, qué batalla tan trágica. Seiya y los demás se separaron para enfrentarse a los dioses guerreros. Shun también se dirigía al templo de Valhalla a través de unas ruinas nevadas. La música de un arpa lo hizo detenerse y mirar a su alrededor. ¡Qué música tan bella! Tan bella y a la vez tan triste. ¿Hay alguien ahí? Mi cadena apenas se mueve. Parece que te gusta mi melodía, Andrómeda. ¿Quién eres? Mime de Benetnash Eta. Te dedico este requiem. Es un preludio a tu muerte. ¿Mime de Benetnash Eta? Eres un libro abierto para mí. Parece que no te gusta pelear, pero déjame advertirte algo. Ese lado amable te enviará a la tumba. Gracias por la advertencia, pero debo salvar a Athena y proteger a este mundo. No tengo intención de morir y dejar a medias mi misión. Si vas a interponerte en mi camino, tendremos que enfrentarnos. ¡Cadena de Andrómeda! ¿Qué le pasa a mi cadena? Esto no es posible. ¿Todavía no lo entiendes, Andrómeda?
Tu cadena es un arma poderosa que responde a la intención de lastimar. Pero, ¿qué ocurre si la persona a la que te enfrentas no tiene tal intención? ¿Alguien como yo? Pues si insistes, ¡allá voy! Eres un libro abierto para mí. ¡A luchar! En Mime no percibo intención alguna de hacer daño. Lo único que siento es un cosmos triste y trágico. Jamás podrás vencerme. Como si fuera mi cadena. No sirves para pelear. ¡Ya verás! Sean, ¿de verdad? ¿El mundo merece tu protección? ¿De verdad crees que el mundo pacífico y sin conflictos de los sueños llegará algún día? Este mundo es totalmente diferente. No me parece que haya luchado. Es como si pudiera leerme la mente. Emplea ataques muy poderosos. ¿Por qué no siento intención de lastimarme? Espera. Claro. Su música está... Oculta su intención de hacerme daño. Por fin lo entendiste. No puede ser. La música por sí sola me explica por qué no reacciona mi cadena. ¡Ya verás! Mime, ¿por qué luchas? ¿Es posible que seas como yo? ¿En realidad no quieres pelear? Mira en qué estado estás. ¡Ya verás! ¿Quién te hizo eso? No puedo Demostraré todo mi odiarte, poder. pero tampoco ¡Acordes de Requiem! Cuando suene la última nota, tu vida en este mundo se irá con ella. Duerme en paz. Si insistes en interponerte en mi camino, lucharé contigo. Ahora sumérgete en un sueño eterno. Ya no puedes huir de mí. No hay salida. No hay salida. Ya no puedes huir de mí. No hay salida. ¡Ya verás! No hay salida. ¡Knockout! ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí. ¡Mime! Sé que en realidad no quieres hacerle daño a nadie. Lo cierto es que no quieres luchar, ¿verdad? Solo te haces daño a ti mismo. ¿Esas son sus últimas palabras? Entonces se acabó. Adiós, Andrómeda. ¿Quién hizo eso? ¡Iki de Fénix! ¡Hermano! ¡Hermano! Sabía que vendrías. Mime, Son te comprende. A pesar de tu fuerza, hay algo diferente en tus ataques. Por algún motivo no siento intención de hacer daño en tu cosmos. ¿Ah, no? Debes saber que maté a mi padre con mis propias manos. ¿Qué? Volker, mi padre, considerado el mayor héroe de Asgard. Pero él nunca me mostró cariño. Pasaba mis días entrenando duro en la soledad más absoluta. Un día descubrí la verdad. Cuando era pequeño hubo un conflicto entre Asgard y nuestros vecinos. Volker luchó contra un guerrero y lo mató sin piedad alguna. Y también a su esposa que intentó protegerlo. Eran mis verdaderos padres. Sí, pero mi tristeza no desapareció. Así que volqué mi odio aplastante en mis puños y seguí viviendo dedicado a la lucha. ¿Sigues sin percibir mi instinto asesino, Fénix? Vaya, eres como yo solía ser. ¿Qué? A mí también me consumían las llamas del odio. Incluso alcé mi puño contra la propia Atena. Lo que no sabía, lo que era incapaz de ver, es que mi alma ansiaba algo. Algo que amar, algo en que creer, como tú, ahora.
¡Qué tontería! Sencillamente te niegas a reconocerlo. ¡Silencio! ¡Ni una palabra más! Cruza esta línea y morirás. Eres un libro abierto para mí. ¡A luchar! ¡Arde! La primera vez que quieres matarme de verdad. ¡Ya no puedes huir de mí! Creo que me odias con todas tus fuerzas. Consigas derrotarme, el odio no desaparecerá. ¡Ya no puedes huir de mí! Mejor que nadie, Mine. ¿Qué? Yo no soy la persona a la que odias de verdad. Tampoco. Es tu padre. ¿Por qué? Eres tú que odias a ti mismo por matar al padre al que amabas. ¡Cállate! ¡Deja de inventar cosas! ¡Alas! ¡El Fénix! ¡Ya no puedes huir de mí! ¡Ya no puedes huir de mí! ¡Acordes! ¡De región! ¡Ya verás! ¡Se alcanza el cosmos definitivo otra vez! ¡Arde y resplandece cosmos! ¡Resucita en mi interior! ¡El cosmos definitivo! ¡Séptimo sentido! ¡Ya verás! ¡Alas! ¡El Fénix! ¡Arde! Asume la responsabilidad por tus crímenes. ¡Ya verás! Pídele perdón a tu ¡Ya padre. no puedes huir de mí! Lucha por tu tierra natal. ¡Por Asgard! No es lo que habría querido tu padre. ¡Ya no puedes huir de mí! ¿No me oíste decir que te calles? ¡Ya verás! ¡Alas! ¡El Fénix! ¡Arde! ¡Fénix! ¿De dónde sale esa fuerza? De hacerme daño, pero eso no significa que tu cosmos aumente. De un cobarde que se autoengaña. Jamás derribarán a este Fénix. Si tú eres el Fénix, ¡Ya no puedes huir! yo soy el cazador que siempre da en el blanco. Tocaré el ¡Ya no Requiem puedes huir! cuando te envíe al infierno. Eres un que desees no haber nacido. ¡Hermano! No te metas en esto solo. Yo me encargaré de derrotar a mí. ¡Ya no puedes huir de mí! Prometo. ¡Alas! ¡El Fénix! ¡Alas! ¡El Fénix! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. ¡Ilusión diabólica del Fénix! ¿Esta es la famosa ilusión diabólica? Manipula la mente igual que el sonido de mi arpa. Pero esos trucos no funcionan conmigo. Déjame explicártelo, Mine. No estás viendo alucinaciones. Son recuerdos que surgen desde lo más profundo de tu alma. ¿Qué? Pero eso significa que Volker quería dejar escapar a mis padres. Y mi padre provocó que Volker lo matara en defensa propia. ¡Es mentira! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Sí es cierto! ¿Qué hice entonces con mi vida? Por miedo a tu propio crimen al matar a tu querido padre. Simplemente te obligaste a odiarlo, eso es todo. Pero en lo más profundo de tu corazón, aún respetas y amas al hombre que te cuidó. No me digas que Volker no lo sabía. ¿Sabías que estaba destinado a ser un dios guerrero? Por eso me sometió a un entrenamiento tan riguroso para dejar en mis manos el Asgard que tanto amaba. Fénix, insiste que quiera averiguar si lo que dices es verdad o no.
Mime ya no quiere hacer daño. Pero siento un cosmos en él mucho más fuerte que antes. Su odio desapareció, pero tiene grandes reservas de energía y determinación. Muy bien. Entonces, ¡adelante, Mime! Padre, pronto me reuniré contigo. No fui capaz de seguir tus pasos, ni siquiera como Dios guerrero. Pero Fénix y sus aliados, ellos protegerán a Asgard y el mundo contra el mal. ¿Cuento con ustedes, Fénix? Andrómeda. ¡Ah! ¡El zafiro de Odín! Son. Seiya y los demás lo esperan. No te preocupes por mí. ¡Vete! ¡Pero, hermano! Vete, Son. Hicimos un juramento en las 12 casas, ¿recuerdas? Pase lo que pase, jamás miraremos hacia atrás. Yo no recuerdo. Se separaron y fueron hacia el templo de Valhalla. Al atravesar un inquietante bosque, Seiya sintió cerca el cosmos de Marín. Mientras Seiya vagaba en busca de Marín, apareció el dios guerrero más inteligente de Asgard, Alberich de Megres Delta. Alberich, ¿qué hiciste con Marín? ¿Marín? Ah. Hablas de la mujer de la que me hice cargo. ¿Qué? Mira ahí, Seiya. ¡Ah! 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 ¡Marín! ¡Alberich! ¡Déjala ir! Nos has causado muchos problemas, pero eso se acabó. Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas. Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar Marín. Marín, te sacaré de ahí en cuanto pueda. ¡Aguanta! Voy por ti, Alberich. Te diré algo antes de empezar. Si yo muero, Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca. ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla, arrodíllate y júrame lealtad. También puedes darme el zafiro de Odín de Thor. Sé que lo tienes. Este es mi cosmos y va a arder. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¡Toma esto! ¿En serio es una decisión difícil para ti? ¿Quieres ver morir a Marín? ¡Marín! ¡Te maldigo! ¡Cometa! Es como si mis sentidos fueran de piedra. ¡Marín! Ni se te ocurre morderte la lengua. Ahí sellada. Ni siquiera suicidarte es una opción. No morirás hasta agotar tu energía vital. Seiya, por favor, olvídate de mí. No puedo dejarte morir. Te debo. Eres mi maestra. Eres irreemplazable. Pero soy el caballero de Atena. Por encima de todo, debo defender a Saori y proteger a este mundo de cualquier daño. Entrega el zafiro de Odín y arrodíllate ante mí. Hazlo y liberaré a Marín de su prisión. ¡Unidad de la naturaleza! ¡Espíritus de la naturaleza! ¡Les ofrezco este sacrificio! ¡Hagan lo que quieran con él! ¡Ja! Soy un dios guerrero. Juro por ese nombre sagrado que no te miento. ¡Rápido! ¿Quieres verla reducida a un cadáver? ¡Alberich! ¡Cobarde! ¡Te maldigo! ¡Oh, llegado el momento de rematarte! Ahora experimentarás el terror de la presión de cristal púrpura.
¡Ganador! Mi cosmos será más grande que el tuyo. ¿Ya estás listo para rendirte y entregar el zafiro de Odín? ¿Quieres que Marín muera? Soy un caballero y juré defender a Athena. Marín, lo entiendes, ¿verdad? Vaya, vaya. ¿Un caballero de Atena permitirá que muera una de sus aliadas? ¡Silencio! Si quieres seguir respirando, te sugiero que dejes salir a Marín. La culpa es de tu propia estupidez. Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí. La energía vital de Marín empezó a ser absorbida. ¡Ah! ¡Marín! ¡Amatista sellada! ¡Alberich! Sella, serás un cadáver inerte antes de lo que piensas. Con el anillo de los Nibelungos en el dedo de Lady Hilda, tiene poder suficiente para gobernar el mundo. Sin embargo, si reúno los 7 zafiros de Odín, conseguiré tener la espada de Balmung. Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda. Con la espada de Balmung en mis manos, ¡el mundo será mío! Marín. Sella. Yoga el Cisne, bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros. Si muero, lo único que sacarás de esos cristales púrpura serán los huesos consumidos de tus amigos. ¿Qué? Solo mi poder puede liberarlos. Bien, Yoga. ¿Qué harás ahora? En un combate sobran las palabras. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! Si te derroto, ¡te maldigo! ¿Sella y Marín morirán? Si me das el zafiro de Odín de Hagen y me juras lealtad, los dejaré libres. ¡Te maldigo! ¿Eso crees? Anillo congelante. Dejarás morir a tus amigos. Si no te importa ser responsable de su muerte, enfréntate a mí, Yoga. Debo conseguir su zafiro de Odín. Se necesita anillo congelante. El sufrimiento de Saori. Caballero, pero no sé qué hacer. ¿Te da igual lo que les pase a tus amigos? ¡Silencio! ¡Yoga! ¡Te maldigo! ¡Percibo duda en tus golpes! ¡Polvo de diamante! ¡Te maldigo! Soy Yoga, caballero de Atena. Salvaré a Sella y a Marín. ¡Polvo de diamante! ¡Relájate! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Yoga, te eliminaré con una técnica especial. ¡De la casa de Alberich! ¡Unidad de la naturaleza! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Ah! Yoga, caballero del cisne. Es impresionante que sigas de pie, pero ya puedes morir. ¡Amatista sellada! Shiryu. Yoga, yo me haré cargo de él. Así que eres Shiryu, discípulo del viejo maestro de los 5 picos. ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alberich XIII, mi predecesor de hace 6 generaciones, tu maestro y él se enfrentaron en una ocasión. El viejo maestro también me habló de eso. Aquel día mi ancestro fue derrotado. Pero hoy lograré la victoria en su nombre. Eso ya lo veremos.
Usaré mi poder para aplastarte. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! Tú también tienes un zafiro de Odín, ¿verdad? Sí. Tengo el zafiro de Odín de Fenrir para salvar a Hilda y defender a Atena. ¡Ascenso del dragón de Lushan! Los 7 zafiros de Odín, su destino es pertenecer. Thor, ¡Ascenso del dragón de Lushan! y el mío. Con este tendré 4 de ellos. ¡Espíritus de la naturaleza! ¡Diviértanse con Shiryu! ¡Qué técnica! Es como si el bosque entero estuviera luchando por Alberich. No duraré mucho. Mi maestro me dijo, sé uno con los árboles. No tendrás nada que temerle. Ya no percibo la presencia de Shiryu. El conflicto entre el viejo maestro y Alberich se remonta a 6 generaciones. Y pienso terminarlo aquí y ahora. ¡Ya te tengo! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! ¡Alberich! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¿Intentas jugar esa carta? ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar este mundo en lugar de Lady Hilda. Se supone que debes protegerla, no matarla. No permitiré que consigas la espada de Balmung. ¿Renuncias a tu armadura? Veo que aceptas la derrota. Entonces puedes morir junto a Seiya. ¡Amatista sellada! Alberich, estás derrotado. ¿Qué? ¡Oh! No puedes usar unidad de la naturaleza y amatista sellada al mismo tiempo. Sabía que intentarías usar amatista sellada si renunciabas a mi protección. Lo jugué todo a una carta. No. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué le pasó a Alberich? ¡Seiya! Marín, Marín, ven con nosotros. No podemos dejarte aquí. ¡Seiya! Deja de actuar como un niño. Vete, no tienes tiempo que perder. Marín, está bien. ¡Yoga! Shiryu derrotó a Alberich. Ya reunimos 4 de los zafiros de Odín. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! Se separaron para ir al templo de Valhalla y enfrentarse a los dioses guerreros. El primero en llegar al templo fue Shun. Pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldebarán y atacó a Saori en Japón. Cid de Mizar Z. Tiene mérito haber llegado hasta aquí. Permíteme felicitarte, Andrómeda. Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora. Lo siento. Solo me iré cuando te derrote. Fanfarronea mientras puedas. Pues si insistes. ¡Allá voy! Ahora te toca huir. ¡A luchar! En la mitología griega, la reina Andrómeda era sacrificada a Poseidón. Pero tú serás un sacrificio a nuestro dios, Odín. Y seré yo quien te ofrezca a él. ¡Con eso no basta!
No tengo tiempo para esto. Debo salvar a Saori. Tengo que obtener el zafiro de Odín. Es fuerte. Pero mi hermana venció a Mime. Debo demostrar que puedo luchar sin ayuda. Sigue estando lenta. ¿Son los efectos de la batalla contra Mime? ¡No hay salida! ¡Knockout! ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí. No creo que sea como cuando luchamos en Japón. Mi cadena es incapaz de seguir así. Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? Este frío. Sí, mi cosmos helado envuelve todo este espacio. Es ampliamente superior a tu patético cosmos. Por eso tu cadena carece de su poder habitual. Hay hielo en mi cadena. ¿Es el frío de Sid? Pronto tu cadena será tan útil para pelear como una cuerda infantil para saltar. Mientras mi cosmos siga creciendo, el frío será cada vez más intenso. Especialmente en un espacio tan reducido. Pronto no será solo tu cadena de juguete la que deje de moverse. Mi cadena no sirve de nada. ¿Qué puedo hacer? Son, ¿te rendirás solo por esto? ¡Hermano! Cree en tu propia fuerza y nada será imposible. Que tu cosmos arda, yo estoy contigo. Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó. ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar esto si era posible. Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte. Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano, a Seiya y a los demás caballeros. No, el frío que llena este espacio lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda. Ya podemos pelear en igualdad de condiciones. Pues si insistes, ¡allá voy! Ahora te toca huir. ¡A luchar! ¡Prepárate para ver mi verdadero poder, Sid! Ya veo. Así que esta es la corriente regular. Apenas basta para tocarme un cabello. ¡No hay salida! ¡Con eso no basta! ¡Tormenta nebular! Sellaré personalmente los flujos de aire. La potencia de la corriente nebular aumenta. ¡Sí! Haré que sea cada vez más y más feroz hasta convertirse en una tormenta devastadora. ¡Qué ingenuo, Andrómeda! ¿Esperas derrotarme con esta patética corriente? ¿Cómo es que aún puede moverse? ¡Tormenta! Parece que es tu última batalla, Andrómeda. ¡Vamos! ¡Provoca tu pequeña tormenta! Si es que puedes seguir de pie después de mi próximo ataque. ¡No escaparás de la cara! ¡Acabemos con esto, Sid! ¡Esto es lo que soy capaz de hacer! ¡No hay salida! ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí. ¡Explota, Cosmos! ¡Tormenta nebular! ¡Ah! La corriente se convierte en tormenta. Como una corriente de aire convertida en tempestad. ¡Ah! 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 Perdóname, Lady Hilda. Gloria a nuestra tierra de Asgard. Hermano, vencí a Sid sin ayuda. Este es el zafiro de Odín de Sid. ¡Sean! ¿Shina?
No te preocupes por mí. Hablaremos después. ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! 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 ¡Sheena! ¡Ah! ¡Sean! ¡Sean! ¿Qué está pasando aquí? Sean se enfrentó a Sid. Lo venció desatando todo su poder que en el pasado había decidido sellar. Sin embargo, justo cuando alcanzó la victoria el ataque de un desconocido, habría golpeado a Sean de no ser por Sheena. ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marín tenía razón. Mi Zarzeta, la estrella guardiana de Sid, tiene una estrella gemela, Alcor. ¡Muéstrate ante nosotros, Dios guerrero de Alcor! La sombra de Sid. El dios guerrero de Alcor. La única que conoce mi existencia es Lady Hilda. Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí. Ni siquiera el propio Sid lo sospechaba. Me impresionaste por lograr descubrirme, Sheena. Y ahora, Andrómeda, el zafiro de Odín. ¡Ya! ¡Dámelo! Primero tendrás que pasar por encima de mí. Ahora te enfrentas a mí. Mi poderoso puño te mandará directo al infierno. ¡A luchar! ¡Garra vikinga de tierra! Si esta arpía no hubiera intervenido, Andrómeda te habría aplastado, igual que Aldebarán de Tauro. ¡Garra vikinga de tigre! Le debes la vida a esta mujer. ¡Garra vikinga de tigre! Entonces, ¿tú venciste a Aldebarán en el santuario? Pensé que eso era raro. Los dioses guerreros son fuertes. Aquí está. Pero hablamos de Aldebarán. No es su estilo caer sin defenderse. ¡Tome! Evalué la situación y calculé que sí que el caballero de oro de Aldebarán, si hubiera luchado de igual a igual, los dos habrían terminado heridos. ¿Y acabaste con él con un ataque sorpresa? No pensé que los dioses guerreros de Asgard recurrieran a trucos tan sucios. Soy un dios guerrero después de todo, aunque no quisiera tener que enfrentarme a escoria como los caballeros. ¿Mis colmillos de serpiente serán de tu talla? ¡Garra! ¡No subestimes! ¡Ganador! Primero tendrás que derrotarme. ¿Tantas ganas tienes de morir? Muy bien. ¡Sheena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Iki de Fénix! ¡Ja! ¡Imposible! Moriste al vencer a Mime. Estaba preparado para morir y confiar a Atena, a mi hermano. Pero ahora, para mí la muerte significa otra cosa. Decepcionaría a mi hermano, a Seiya, a mis amigos y a Mime, que me confió sus sueños. Por no hablar de Atena, que sigue luchando, incluso arriesgando su propia vida. No puedo permitir que eso pase. Soy un caballero de Atena. Mientras mi cosmos arda en mi interior, puedo soportar cualquier crisis o catástrofe. Sean, aunque solo fue una vez, intenté hacerte a un lado. Perdóname. ¡Hermano! ¡Qué amor fraternal tan hermoso! Es patético. Estamos solos en este mundo. Solo los fuertes sobreviven. Incluso los hermanos terminan divididos entre ganadores y perdedores. La clemencia no es una opción. ¿Eso que dices? Así es, Fénix. Igual que Andrómeda y tú, Sid y yo somos hermanos de sangre. Sid de mi Zarzeta es mi hermano pequeño. ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando?
Mientras Sid existiera, no podía ser más que una sombra. Pero ahora que no está, yo soy el dios guerrero de Zeta. ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento de derrotarte. Cruza esta línea y morirás. Mi poderoso puño te mandará directo al infierno. ¡A luchar! ¡Arde! Jamás lo entenderás. Gracias a los seres que quieres, con mi hermano, he sido capaz de creer en este mundo y luchar en combates. Por eso ahora vivo de nuevo. ¿Volviste a la vida? ¿Para qué? ¿Para existir unos instantes más? Prepárate para morir de nuevo. ¡Garra vikinga de ¡Puño fantasmani! ¿Dejas morir a tu hermano y no sientes nada? Es culpa suya por permitir que un caballero de bronce lo derrotara. Aunque fuera mi hermano de sangre, solo puedo ver el cadáver frío de un ser. ¡Toma! Eso es todo. Lo que tienes que decirle a alguien que cayó después de esforzarse con la propia carne y sangre es inaceptable. ¡Morirás por esto! ¡Enfréntate a las alas del Fénix! ¡Ya superé los ataques de Sid! ¡No nos pongas al mismo nivel! Se ha pasado la vida a la sombra de Sid. Si nuestro papel en la luz y la oscuridad dependiera de nuestra fuerza, no habría tenido ningún problema. Pero... ¡Cómete esto! No fue así, ¿verdad? ¡Eres un... ¡Garra vikinga de tigre de la sombra! ¡Garra vikinga de tigre de la sombra! ¡Eres un... ¡Hermano! ¿Pretendes salvar a tu hermano en ese estado? ¡Idiota! Tanto hablar de hermanos, pero mira lo débil que eres. ¡Eres un... ¡Garra vikinga de tigre de la sombra! ¡Eres un... ¡Alas! ¡Garra vikinga de tigre de la sombra! ¡Arde! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. Los lazos de sangre no significan nada. Menos que nada. Tener un hermano solo crea más odio. ¡Oh, odio! ¡Te equivocas! ¿Ah, sí? Voy a contarte la historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo, esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido disfrutó del calor del regazo de su madre, mientras que el otro, menos afortunado, fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. ¿Qué podía hacer sino maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid, juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano. Después de la patética derrota de Sid, estoy seguro que Lady Hilda estará encantada de convertirme a mí, Pod, en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros, pues acabaré con todos ustedes. Mi nombre quedará escrito en la historia. ¡Eres un ser patético! ¿Qué? Odias a tu hermano, con el que compartes lazos de sangre, y prefieres que tu nombre pase a la historia. ¿Qué consigues con eso? Bod, dime una cosa. Cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Son, ¿por qué lo ayudaste? Era mi deber como dios guerrero en la sombra. Eso no puede ser. El único motivo, intentaste salvar a Sid. Te consume un terrible odio, te lo aseguro.
Entiendo lo que sientes por tus padres, pero te abandonaron. Pero Sid no tuvo nada que ver con eso. Entiendes esa verdad mejor que nadie. ¡Silencio! Estoy completamente solo en el mundo. No hay nadie más que yo. Se acabó la conversación. ¡Toma esto! ¡A luchar! ¡Garra vikinga de nosotras! ¿Cómo sigues de pie después de recibir un ataque así? Mientras mi cosmos arda, siempre me levantaré de nuevo. ¡Soy el Fénix! ¡Inmortal! ¡El Fénix! ¡Renazco incluso de las llamas del infierno! Mi hermano y yo no nacimos precisamente bajo una estrella de felicidad. Vamos a luchar celando haber nacido. Ahora los dos estamos al servicio de Athena. Tengo algo por qué luchar, grandes amigos. ¡Arde! Incluso otros como nosotros, nacidos bajo el sufrimiento, hemos logrado combinar nuestras fuerzas y creemos en un mundo en el que todos podamos vivir en paz. ¿Qué sentido tiene una victoria a costa de odiar a tu único hermano en el mundo? ¡Garra vikinga de tigre! No lo puedo creer. ¿Cosmos así es posible? ¿Es un caballero de Athena? ¿El séptimo sentido? Empieza a entenderlo. Pues terminemos con esto. ¡Knockout! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. ¡Oh! Bud, acaba con el Fénix. ¡Rápido! ¿Qué? ¡Sid! Seguramente tú también morirás. No me importa. Es como si ya estuviera muerto. Ahora eres el dios guerrero de Zeta. ¡Rápido! ¡Hazlo! Sid, ¿quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la presencia de Bod? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? ¿Y de todas formas haces esto por mí? Entiendo tu odio. Solo quería decirte algo. Nuestra madre, nuestro padre y yo jamás nos olvidamos de ti. Yo... Intentaste salvarme. No tengo nada de qué arrepentirme. Puedo cederte el título de Dios Guerrero de Zeta a ti, sangre de mi sangre. Ahora me toca a mí salvarte. No te preocupes por mí. ¡Ataca! Bod, si puedes lanzar ese ataque, ¡adelante! Ni siquiera intentaré esquivarlo. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea el mundo! ¿Y bien, Bod? ¡No! ¡Ah! Hermano. ¡Sid! ¿Por qué? Odiaba a Sid con tanta fuerza. Este mundo está lleno de odio y conflictos, incluso entre padres, hijos y hermanos. Pero antes de caer en eso, los hijos aman a sus padres y los hermanos se tienen mucho cariño. Incluso ahora añoran ese vínculo. Más aún, entre hermanos que solo se tienen el uno al otro. Sid, ¿podrás perdonarme? Lo único que puedo hacer, como tu hermano mayor, es regresarte a la tierra de nuestros ancestros donde nacimos nosotros y nuestros padres. Si tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, espero que esta vez podamos vivir en esta bella tierra sin odio ni conflictos. Sid. Ya habían vencido a 6 de los 7 dioses guerreros y tenían 6 de los zafiros de Odín.
El único dios guerrero que quedaba era Siegfried de Dubke Alfa. El enemigo reservó lo mejor para el final. Siegfried era el mayor héroe de la mitología y el más temible por mucho de los 7 dioses guerreros. ¡Ahí! Odín, el dios de Asgard. Lo que significa que esa debe ser la espada de Balmung. Para que Hilda recupere la cordura hay que derrotar a los dioses guerreros y conseguir la espada. ¿Quién eres? Siegfried, de Dubke Alfa. No esperaba que los caballeros de Atena llegaran tan lejos. Primero permíteme felicitarte, Pegaso. Lo siento, Siegfried, pero lo único que quiero de ti es tu gema protectora, tu zafiro de Odín. Cuando lo tengamos, Hilda se recuperará y salvaremos a Atena. Alguien le puso el anillo de los Nibelungos a Hilda. Está controlada. Imposible. Lady Hilda es la agente de Odín en la Tierra. ¿Quién puede ser capaz de controlarla? ¡Basta de mentiras! Pareces bastante malherido. No pienso contenerme. ¿Cómo? ¡Prueba esto! Te arrepentirás de que sea tan fácil. ¡Toma! ¡Meteoro de Pegaso! ¿Ah? Mi meteoro se dispersó antes de llegar a Siegfried. Un ataque tan patético ni siquiera merece que lo esquive. ¡Seiya! Seiya, ¿estás bien? ¿Es el último de los 7 dioses guerreros? Entonces, lo derrotaremos juntos. Cruza esta línea y morirás. ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡Arde! Así es, Dios. Soy el último de los dioses guerreros. Y no tiene ninguna posibilidad de vencer. Adelante, Fénix. ¡Allá voy! ¿Y tú te haces llamar el Fénix Inmortal? ¿O quizá ya te cortaron las alas? Lo reconozco, eres fuerte, pero después de la guerra de los templos del Zodíaco, sabemos que podemos vencer a cualquier enemigo. Creer que soy como sus rivales del pasado. Ese es su primer error. ¡Espada de Odín! Patéticos. ¡Oh! ¡Espada de Odín! Siegfried tiene una gran fuerza. Todavía no lo entiendes, Fénix. Por mucho que lo sepas, no tienes ninguna posibilidad de vencerme. Conseguiremos tu zafiro de Odín. Atena nos espera. ¡Siente el vacío! ¡Arde por siempre! ¡A las llameantes del Fénix! ¡Cosmos arde más que nunca! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. ¿Acaso creen que me derrotaron? ¡Ingenuos! Imposible. Tomó todos nuestros ataques y no pudimos hacerle ni un rasguño. ¡Seiya! ¿Y los demás? ¡Iki! No te preocupes por nosotros. Siegfried es el último dios guerrero. Si lo derrotamos, salvaremos a Atena. ¡No queda tiempo, Shiryu! Juré cumplir mi misión aunque fuera a costa de levantarme sobre los cadáveres de mis amigos caídos. Venceré a Siegfried. ¡Lo juro! ¡Ah! Cuando el espíritu de combate llena mi cuerpo, el dragón de mi espalda se levanta hasta el cielo. Ahora te enfrentarás al ataque definitivo del dragón Shiryu. ¡Ascenso, dragón Lushan! ¿Cómo? ¿Y mi dragón Lushan tiene efecto sobre él? Un momento. Ese nombre, Siegfried. Según la leyenda,
después de matar a un dragón, se bañó en su sangre y alcanzó la inmortalidad. ¿Es posible que este Siegfried también sea inmortal? ¿Cómo podemos ganar entonces? Ahora es mi turno. ¿Listo? Usaré mi poder para aplastarte. ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! Entonces eres Shiryu el dragón. ¿De verdad crees que vas a derrotarme incluso con tu preciosa armadura? ¡Sí! ¡De dragón de Lushan! ¡Apuesto mi propia vida! ¡Qué fuerza tan increíble! Si bajo la guardia un solo instante, será el fin. ¡Ya te tengo! ¡Espada de Odín! ¡Ya te tengo! ¡De dragón de Lushan! Patéticos caballeros, no pueden herir. Nadie en el mundo es capaz de hacer un daño. ¿Qué? ¡Espada de Odín! ¡Ni siquiera mi ataque más poderoso funciona! Lo repetiré. No son lo bastante fuertes como para vencerme. ¡Inútil! ¡Ya te tengo! ¡De dragón de Lushan! ¡Has desatado mi ira! ¡Caballeros del dragón! ¡Esto no es ¡Espada de Odín! ¡Ventis, caballeros del dragón! ¡Espada de Odín! ¡Ya te tengo! ¡De dragón de Lushan! ¡Ventis, caballeros del dragón! ¡Ya te tengo! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! No puedo hacerle ni un rasguño. ¿No existe ninguna posibilidad de vencer? Una voz que habla directamente con mi cosmos. Viejo maestro, la espada de doble filo. Sí, claro que recuerdo oírte hablar de eso. Puede ser el arma más fuerte. Pero también tienes el riesgo de herirte con ella. En otras palabras, lo mismo que la hace poderosa es también su punto débil. ¿Cómo? ¿Puedes levantarte después de sufrir semejante ataque? No puedo permitirme morir aquí. Gracias al viejo maestro, tengo un rayo de esperanza. Una oportunidad de vencerte. ¿Hablas de vencerme a mí? Muy bien. Entonces, demuestra lo que dices. ¡Toma esto! ¡Ventisca valerosa del dragón! ¡Ahí! ¡Ascenso Dragón Lushan! ¡Ya! Shiryu, ¿cómo lo supiste? ¡Shiryu! Seiya, ¿recuerdas la primera vez que luchamos? Mientras peleábamos, viste la pequeña apertura que no puedo evitar cuando ataco. El único punto débil del ascenso dragón, tal y como me advirtió el viejo maestro. No me digas que Siegfried tiene el mismo punto débil. Ahora que lo mencionas, en la leyenda también. Así es. Según la leyenda, Siegfried se bañó en la sangre del dragón y se volvió inmortal. Sin embargo, se le quedó pegada una hoja en la parte baja de la espalda. Y esa parte de él siguió siendo mortal. Un ataque justo ahí fue su perdición. Siegfried estaba destinado a tener un punto débil semejante. Después de renacer como dios guerrero, como yo cuando uso el ascenso dragón, para centrar toda su fuerza en el puño derecho, baja al izquierdo durante un instante y deja el corazón totalmente expuesto. Un espacio minúsculo, tan insignificante como una pequeña hoja.
Eso fue impresionante, Shiryu. Pero escucha, Pegaso. Es cierto que bajo el puño un instante, cuando desato mi ataque definitivo. Pero si Shiryu baja la guardia una milésima de segundo, en mi caso es 1000 veces más breve. ¿De verdad crees que te dará tiempo a golpear mi corazón en ese preciso instante? Por breve que sea, pondré todo mi esfuerzo en ese momento. Este es mi cosmos y va a arder. ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡No pienso contenerme! Shiryu se ataró. Al menos voy a liquidarte de un solo golpe. ¡Ventisca valerosa del dragón! No desperdiciaré ese esfuerzo. Es la fuerza de la amistad. Si pudiera evitar convertirlo en mágico. ¡Adiós! ¡Qué lástima, Pegaso! Parece que el milagro no sucedió. No me he rendido. Por primera vez en mi vida siento un leve ¡Inútil! Sin embargo, Pegaso, eso significa que pondré en juego mi nombre y aceptaré tu desafío. ¡Asciende a los cielos, Cosmos! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Despierta, séptimo sentido! Aún sigo de pie. Ahora lucharé en serio. ¿Alguien así? ¿De dónde viene tu fuerza? ¡Ganador! Mi cosmos será más grande que el tuyo. ¡Ventisca valerosa del dragón! ¡Ahí! ¡Meteoro de Pegaso! ¿Qué? Detuve todos los demás meteoros de Pegaso. Pero este consiguió dañar mi armadura. Seiya, eres nuestra última esperanza. Athena. Seiya, usa los últimos vestigios de mi cosmos. Usa mi último aliento de vida. Te confío los últimos restos de mi energía vital. ¡Hazlo! ¡Seiya! Oigo las voces de todos, vibrando a través de mi cosmos. Pegaso, ¿cómo puedes seguir luchando? ¿Qué es este cosmos? No es solo Pegaso. Siento el cosmos de Shiryu, el de los demás caballeros, e incluso el de Athena. ¿Es el poder de quienes están convencidos de que luchan por la justicia? ¿O quizá la prueba de que su propósito es verdaderamente justo? ¿Por qué estás dudando, Siegfried? ¡Acábalos! ¿Qué, no me oyes, Siegfried? ¿Los ataques de estos cobardes también te acobardaron? Entonces tendré que matarlos personalmente. Lady Hilda, no es necesario que te ensucies las manos. Quiero poner en juego mi verdadera fuerza y comprobar en qué bando de esta batalla reside realmente la justicia. Debo salvar a Athena. Debo salvarla. Si ataco de nuevo, morirás. ¿Estás preparado para eso? Esto terminará el combate definitivamente. Es el fin, Pegaso. Soy la última esperanza. Por el bien de Athena, cosmos de mi corazón, resplandece con la intensidad definitiva. ¡Ventisca valerosa del dragón! ¡Meteoro de Pegaso! Pero, ¿cómo? ¿El meteoro de Pegaso rechaza mi puño? ¡Seiya provocó un Big Bang! ¡Lo hice!
con el cosmos compartido de sus amigos, Seiya derrotó a Siegfried, el más fuerte de los dioses guerreros. Seiya empezó a oír música bella y seductora. Al fin vencimos a los 7 dioses guerreros. ¿Qué es esta música? Lady Hilda, te advertí que no debías subestimar a los caballeros. ¿Quién eres? Un mensajero del templo de Poseidón. Vengo del santuario del mar. Sorrento de Sirén, uno de los 7 generales marinas. ¿El santuario del mar? Sí, en este mundo existen Atena en la superficie, Hades en el infierno, Zeus en los cielos y el señor Poseidón en el reino marino. Al menos deberías saberlo. Por órdenes de Poseidón, dios y señor de los mares, vine por Lady Hilda y Siegfried. ¿Poseidón? No, ¿cómo es posible? ¿Él le puso a Hilda el anillo de los Nibelungos y la controla? Poseidón, renacido en la era moderna, desea dominar no solo el reino de los mares, sino también el mundo de la superficie. Sin embargo, Atena y el santuario se interponen en su camino. Así que consideró oportuno ordenar a Lady Hilda de Asgard que gobernara la superficie en lugar de Atena. ¿Ordenar? ¿Te refieres a controlar mediante magia? Lady Hilda amaba a Asgard más que nadie. ¿Y Poseidón la volvió malvada? ¡Es imperdonable! ¿Así respondes a la bondad de Poseidón como un traidor? Muy bien, tocaré una melodía mortal en respuesta a semejante actitud. ¡Prueba esto! ¿De verdad crees que puedes vencerme? Todos los que escuchan mi flauta mueren. ¡A luchar! Pegaso, ¡Sinfonía final! parece que decías la verdad. No debí disputar, sino contra Poseidón. Lucharé a tu lado, Siegfried. No te metas. Proteger a Asgard es deber de los dioses. Y debo expiar mi culpa por enfrentarme a ti. ¡Detén esta locura! ¿Tú no oyes mis órdenes? Lady Hilda, parece que llegó el momento de defenderte, de verdad. ¡Cuánta ignorancia! ¡Caballeros en el dragón! ¡Sinfonía ¡Qué final! música tan bella! Como la voz de las sirenas de la mitología griega. Atraían a los marineros del estrecho de Sicilia con su hermosa canción y luego consumían su carne. ¡Inútil! Siegfried no puede resistir la atracción de la música. ¿Crees que ¡No baje la escuches, guardia? Siegfried! ¡Resiste! ¡Es inútil! Taparse los oídos no basta para escapar de la magia de mi flauta. ¿Crees que bajé la guardia? No pienso contenerme. Al menos voy a liquidarte de un solo golpe. ¡Ventisca! ¡Valerosa! ¡Del dragón! ¡Knockout! ¡Ganador! Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es imposible escapar de la música de mi flauta. A menos que no la oiga. ¡Idiota! Vas a perforarte los tímpanos. Ni siquiera una acción tan drástica te salvará de mi sinfonía final. Todavía la oigo. Me perforé los tímpanos. Pero todavía oigo esa flauta maldita. Taparte los oídos o perforarte los tímpanos, eso no afecta en nada a mi música. Resuena directamente en tu cerebro. ¡Estás acabado! ¡Muere! ¡Siegfried! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo?
Perdió los 5 sentidos, está prácticamente muerto. ¿Por eso puede moverse incluso después de oír mi flauta? ¡Sorrento! ¡Prepárate para morir! ¡Ya! Siento un cosmos increíble en su interior. ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Suéltame, Siegfried! ¡Ah! ¡Siegfried! Adiós, Asgard, mi hogar. Pegaso, dejo a Lady Hilda en tus manos. Regresaré a los cielos donde esperan mis amigos. Y seré una estrella protectora desde las alturas. Adiós, Pegaso. Y caballeros de Atena. ¡Siegfried! Juro que tu muerte no será en vano. Siegfried supo que Hilda estaba siendo controlada como parte de un plan de Poseidón. Siegfried luchó por proteger su orgullo como dios guerrero y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Cirene. Mientras peleaban, la vida de Atenas se estaba apagando. ¡Ja! Sorrento, todo era palabrería. En cuanto a ustedes, derrotaron a todos mis dioses guerreros, pero cumplieron su propósito. ¿Qué? La muerte de Atena es segura. ¿Qué esperanza les queda? Conseguiré la espada de Balmung. Ya tengo los 7 zafiros de Odín. Ya casi lo logramos. Atena morirá pronto. Y cuando eso ocurra, gobernaré la superficie en nombre de Poseidón. Nada se interpondrá. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡Toma esto! ¡A un lado, Hilda! ¿No sientes nada por la muerte de Siegfried? ¡Silencio! Acabaré con esto. ¡No te muevas! ¡Lo pagarás! ¡Siegfried! ¡Juro que tu muerte no será en vano! ¡Maldita sea! Si Hilda muere, no podremos salvar a Atena ni al mundo. ¿Qué puedo hacer? ¡Lo pagarás! Antes de que el cosmos de Atena se agote, debo usar los zafiros de Odín. ¡No! Ya verás de lo que es capaz este anillo. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme! ¿Y bien, Pegaso? ¿No preferirías unirte a las fuerzas de Poseidón? ¡Arde Cosmos! ¡El Cosmos me llena! ¡Pegaso! ¡Me quiero de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Nocaut! ¡Muy bien! ¡Ganador! Mi Cosmos será más grande que el tuyo. Debo salvar a Atena. Odín, confíame la espada de Balmung. Permíteme salvar a Atena. Odín, contéstame, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Contéstame! ¡Odín! ¡Pegaso! Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico. Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo. Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard,
puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares. Imposible. Entonces, ¿cómo podemos salvar a Athena? No pueden. ¡No pueden! Les aseguro que morirán junto a ella. ¡Anillo de los Nibelungos! Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí. ¡Ah! ¡Odín! ¿Eh? ¿Qué? ¡Los zafiros de Odín! ¡Ah! ¡La espada de Balmung! ¿Qué es eso? No, no puede ser. ¿Esa es la túnica de Odín? La que llevó durante la era de los mitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? Mi armadura. ¡Seiya! ¡Lleva la túnica de Odín! ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmung a un caballero? ¿Odín está de parte de los caballeros de Atena? Odín, tengo fe en ti. Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡Toma esto! No importa. Odín ya no es Dios. Sirvo a Poseidón, dios de los mares. Yo no le temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Balmung. Puedo usarla para liberar a Hilda de la maldición que sufra y salvarla. Le salvaré la vida. Ya verás de lo que es capaz de ser. Es demasiado tarde. El cosmos de Atena está a punto de desvanecerse. El mal perecerá. ¡Se acabó! ¿Todavía no sientes la furia de Odín? ¡Por el anillo de los Nibelungos! El cosmos de Atena desaparece. El sol se está hundiendo. Es como si estuviera absorbiendo toda la sangre de Atena. ¡Poseidón! No tengo tiempo para eso. Debo liberar a Hilda rápido. No perderé. No sin salvar a Atena. ¡Lo pagarás! ¡Toma esto! ¡Gané, Atena! ¡Knockout! ¡Ganador! ¿Qué poder tiene la espada de Balmung? ¡Pegaso! ¿Crees que puedes cortarme? ¡Vamos, Pegaso! Si vas a atacarme, adelante. ¿Puede esta espada acabar con la magia que afecta a Hilda? Aunque pueda, quizá eso signifique matarla. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente desde esta túnica sagrada. ¡Odín! Creo en ti y salvaré a Atena. ¡Ah! 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 ¡Hilda! ¡La ataqué! El cosmos de Saori, el cosmos de Atenas se desvanece. ¡Hilda! ¡Contéstame, Hilda! Fracasé en mi intento de salvar a Atena y de salvar al mundo. Mate a Hilda. Odín, ¿no queda esperanza alguna para mí? Saori, Atena, morirá. ¿Es el fin del mundo? ¡Odín! ¡Préstame tu fuerza! Perdona mis pecados. Quítame la vida si es necesario.
pero salve este mundo y a Athena. ¡Hilda! Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. El cosmos de Saori, de Athena, sigue ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. ¡Saori! ¡Wow! ¡Sigue viva! Athena. Seiya. ¿Y los demás? Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Athena y contra ustedes. Freya, apenas puedo imaginar lo que habrá sufrido. Hilda, hermana. Hilda, has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor, sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Athena. Con la túnica de Odín resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. Eso te lo prometo. Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard, reunieron los 7 zafiros de Odín y usaron la espada de Balmung para liberar a Hilda del control de Poseidón. La vida de Athena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. ¡Sí, Seiya! ¡Es Athena! ¡Ah! ¡Seiya! ¡Athena! Sin embargo, Athena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Athena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla.